Creo que ya está grabándose. Bueno, entonces, en esta tarde les vamos a presentar los formatos elaborados por el ASIC en cumplimiento de lo establecido en la resolución CREC 101-018 del 2022. Les vamos a presentar los formatos para la entrega de información de contratos de facturación de usuarios no regulados, el aplicativo desarrollado por el ASIC como medio alterno para la publicación de esa información, el cual estará disponible a partir del 5 de diciembre del 2022. Y por último, el formato para la entrega de información de contratos de DB. Se distribuirán los temas. En la primera hora estará mi compañera Brenda Samara hablando sobre los tres primeros temas, sobre el formato de reporte de contratos UNR, formato de reporte de facturación contratos UNR y respuesta a preguntas de contratos UNR que tenían los agentes plazo para hacer sus preguntas hasta el 25 de noviembre. Posteriormente y en la última media hora estaría yo explicando el reporte de precios de contratos de DB, respondiendo las preguntas de los contratos de DB enviadas hasta el 25 de noviembre. Y al final vamos a tener un espacio para preguntas que ustedes tengan respecto a la capacitación. A continuación, Brenda Samara les va a empezar a explicar el formato de reporte de contratos UNR. Vale, muchas gracias, Yu. Buenas tardes, ¿qué más? ¿Cómo están? Como les mencionábamos, digamos que los temas a tratar van a ser, bueno, inicialmente los formatos de reporte de contratos y facturación UNR. Empezamos pues haciendo una revisión con base a la regulación que solicita o que establece que es necesaria pues por parte del administrador del CIMEN la elaboración de los dos formatos, el formato 1 que llamamos, que hace referencia al mecanismo, a la herramienta para el reporte de contratos de servicios públicos de energía con usuarios no regulados. Y el formato 2, que es la información sobre la facturación efectuada al usuario no regulado. Entonces, iniciamos haciendo una revisión pues de los apartados de los artículos asociados a la regulación CREC 101-018 del 2022. En el artículo 20 hace referencia al reporte de la información de los contratos de servicios públicos de energía con usuarios no regulados. Digamos que en ese artículo 20 lo que se pretende es como dejar establecido la información mínima que debe reportar los agentes comercializadores con respecto a los contratos UNR. Entonces, digamos que en ese artículo 20 se hace mención a datos tales como la identidad de las partes contratantes, fechas asociadas a los contratos de energía con usuarios no regulados, el nivel de tensión, la frontera comercial del usuario no regulado, el mercado de comercialización al que pertenece el usuario no regulado, el periodo, la vigencia del contrato. También hace referencia pues a la identificación de esos contratos por ventanas de tiempos, los contratos menores a 1 año, contratos entre 1 a 2 años y los mayores a 2 años. También se hace referencia pues a las reglas y procedimientos de ejecución del contrato cuando son determinables, la asociación pues del precio del contrato del usuario no regulado, y la radiación pues con base al precio por kilovatio hora por cada uno de los componentes que constituyen el CU. El artículo 22 hace referencia al reporte de la información sobre la facturación. Y en ese artículo 22, digamos que hace énfasis en que el reporte de la información sobre la facturación efectuada a ese usuario no regulado debe contemplar pues el periodo facturado por parte del comercializador hacia el usuario no regulado y debe contener los precios desagregado pues por componentes. Entonces sería el precio pues por cada uno de los kilovatios hora. Hacemos mención también en el artículo 24, que es donde se establece la responsabilidad que les mencionaba que tiene el administrador del CIMEN de diseñar un formato, que es el que estamos presentando, que permita realizar a los comercializadores ese reporte, que permita la recepción de la información concerniente a los contratos de usuarios no regulados y la facturación que se realiza a los usuarios no regulados.
Si bien se recopila toda esa información, en el artículo 25 es donde se indica qué información se va a hacer pública. Y digamos que estos insumos que ustedes como comercializadores reportan ante la SIC, qué información se va a relacionar y qué estadísticas y qué precios y cantidades se quieren mostrar del mercado no regulado. Entonces empezamos con el formato del reporte de contratos de servicios públicos de energía con usuarios no regulados. Empezamos a revisar lo que serían los plazos regulatorios para realizar estos reportes. Entonces, digamos que la resolución establece que debe realizarse dentro de los 15 días calendarios posteriores a la suscripción del contrato. Y también establece la condición de que se debe realizar a más tardar el 5.º día calendario anterior a la fecha del cálculo de los mecanismos de cubrimiento que la gente debe constituir. Entonces, relaciono un ejemplo, pues, de un calendario para el mes de diciembre, donde la fecha deseada o la fecha probable de registro de mi contrato es el 29 de diciembre. Si bien nos vamos a la condición de que a más tardar el 5.º día del calendario anterior a la fecha de los cálculos de los mecanismos de cubrimiento que la gente debe constituir. Entonces, la fecha del mecanismo del cubrimiento se hace en los viernes, entonces serían los viernes de manera semanal a los que hacemos referencia en este ejemplo. Entonces, para este ejemplo estamos haciendo referencia al viernes 23, que sería la fecha en la que se incluirían esas responsabilidades, el 23, para que se dé cumplimiento a la fecha probable de registro. ¿Cuándo debe presentar entonces la solicitud el agente para que se dé cumplimiento a que sea más tardar el 5.º día antes de constituirse estos cubrimientos? Sería la fecha que resalto en color morado, el 18 de diciembre. Y se revisaría la ventana de tiempo en la que fue suscrito el contrato antes de presentar la solicitud, que no debe ser mayor a los 15 días calendarios que mencionábamos aquí inicialmente en los plazos regulatorios. Entonces, si bien una solicitud de registro de un contrato UNR no va a estar condicionado a ser rechazado o a darle no procede por esa ventana de tiempo de los 15 días calendarios, sí se notificará a la super. Digamos que en el caso de presentarse, nosotros validamos hacemos el análisis del estudio, el estudio de la solicitud, y si se identifica, se hace reporte que es superior, si se identifica que esa ventana de tiempo de los 15 días calendarios es superior a lo definido regulatoriamente, se reporta a la super. Entonces, en el ejemplo, pues se cumplen como las fechas límites y esas serían como las fechas relevantes para la solicitud de registro y que no se incumplan estos tiempos regulatorios. Adicionalmente, se da claridad que las solicitudes de registro de nuevas condiciones, es decir, renovaciones o actualizaciones de contratos, también van a estar supeditadas a los mismos tiempos, a los mismos plazos regulatorios que están condicionadas las solicitudes de registro de contratos UNR nuevas. Entonces ya empezamos a revisar en sí lo que sería la plantilla de contratos UNR, la plantilla a través de la cual se haría el reporte de los contratos UNR, que es un archivo Excel, y hacemos énfasis inicialmente en las condiciones que debe cumplir el tratamiento, pues, del diligenciamiento del formato. Entonces es importante y hacemos hincapié en no modificar la plantilla. El nombre del archivo debe conservarse y no sufrir cambios. No podemos cambiar el nombre, no podemos ponerle una versión diferente, generarlo como una copia, dejarle el nombre de copia, entonces nada que altere el nombre del archivo. Tener muy presente también que el separador decimal debe ser el punto y el separador de miles la coma. Las columnas no deben sufrir ningún tipo de modificación, las columnas no se deben renombrar, no se deben cambiar de posición, entonces no se deben alterar para que los datos sean leídos correctamente por el aplicativo que más adelante pues les mostraremos, que va a ser como la herramienta que les va a permitir validar que esté en orden pues la plantilla que vamos a intentar cargar para hacer el reporte de los contratos UNR. Se debe asegurar que no existan campos nulos o vacíos. Se debe diligenciar completamente la información que se está solicitando en el formato. Hay unas condiciones especiales en las cuales se permite dejar en los campos vacíos, que más adelante les voy a explicar cuáles son, pero solamente serán las únicas pues, excepciones.
Se debe asegurar que no existan registros o filas duplicadas. ¿Por qué hacemos mención a esto? Hacemos mención a esto porque digamos que muchas veces utilizamos un espacio o una fila en blanco para diferenciar datos que nos parecen como visualmente más fácil entenderlos, seccionándolos o separándolos por filas en blanco. Esto no va a ser permitido. Si bien el formato va a permitir el registro masivo de contratos UNR, todos deben ir de manera relacionados de manera consecutiva, sin dejar espacios. En todos los campos no se deben utilizar caracteres como comas, comillas simples o comillas dobles. Es necesario que tengamos en cuenta que para poder diligenciar correctamente la plantilla de contratos UNR, debemos tener en cuenta y haber leído el instructivo que está publicado en la página de XM, en la sección de formatos, procedimientos para el proceso de registro de fronteras. Le relaciona en la parte inferior el link de acceso, pero pues se puede acceder desde el portal XM en la sección de transacciones, formatos, procedimientos e instructivos y en la sección de registro de fronteras. Allí lo encontrarán tanto el instructivo en la sección de instructivos como los formatos en la sección de formatos. ¿Con qué nos vamos a encontrar y cómo se ha constituido o estructurado este formato para el reporte de los contratos UNR? Este formato está constituido por 3 hojas. La primera hoja, que es la que les estoy presentando en el ejemplo, es la hoja de datos básicos. Estoy relacionando 2 ejemplos, que uno es el de registro de contrato nuevo y el de renovación o actualización de un contrato. Para la primera parte que les muestro, pues estas están consecutivas todas las columnas, si bien las secciones para el ejemplo, ¿vale? Entonces, en la primera columna que nos vamos a encontrar va a ser el ID de requerimiento. Y pueden notar que para el registro de contrato nuevo hay un número relacionado y para renovación o actualización de contrato está en vacío. Si bien les mencionaba, esta sería la condición en la que aceptaríamos únicamente un espacio vacío. Porque digamos que en el momento que se hace el registro de contrato nuevo, debe haber un ID de requerimiento asociado, es decir, una solicitud de registro de una frontera asociada a un usuario no regulado. Y en la parte del código SIC de la frontera, como no se tiene asignado aún un código SIC de frontera, se debe relacionar la palabra nuevo. Para el ejemplo de la renovación o actualización del contrato, se permite vacío porque la frontera ya es existente y ella cuenta con un código SIC y no necesitaría de un ID de un requerimiento, de una solicitud de registro de frontera que esté en proceso de solicitud de registro. Por consiguiente, encontramos las columnas de fecha probable de suscripción, fecha de suscripción del contrato y la fecha probable de registro. La fecha de suscripción del contrato es la fecha que les mencionaba, que se debe respetar la ventana de los 15 días desde que se suscribe el contrato entre el agente comercializador y el usuario. Y hasta que se haga la solicitud a través del aplicativo del registro del contrato UNR. La fecha probable de registro debe coincidir con la fecha probable de registro de la frontera del usuario no regulado. Eso es importante. Por otra parte, encontramos las columnas de tipo de precio, que pueden ser constantes, modalidad o corrientes, tipos de precios constantes o corrientes, dependiendo de si relacionamos el tipo de precio constante. Cuando lo indicamos, significa pues que se va a indexar con el indicador para actualizar precios que está relacionado en la última columna, que para ese caso, en ese ejemplo, estamos relacionando IPC. En la modalidad pueden relacionar, va a aparecer una lista desplegable que va a relacionar pague lo demandado o pague lo contratado. La fecha base, que es importante para el tema de la indexación, para los tipos de precios constantes, se debe relacionar en un formato de año, mes y día. Asimismo, para todas las columnas que tengan relacionados fechas. La fecha de inicio del contrato deberá coincidir con la fecha probable de registro, tanto de la frontera
como del contrato que se está solicitando. Eso es relevante. También lo va a validar pues el aplicativo y en caso de que no se cumpla, no permitirá el cargue de la plantilla. También se debe relacionar la fecha fin del contrato. Por otra parte, están las columnas de precio determinable y cantidad determinable. Respondemos a la pregunta, ¿es precio determinable? ¿Sí o no? Para el ejemplo del registro de contrato nuevo, relacionamos que sí. Por lo tanto, vemos que en las columnas de fórmula de precio va a aparecer una fórmula de precio. Si lo relacionamos que no, no relacionamos ninguna fórmula de precios y también estaría validado el espacio de la columna sin ningún dato. Es decir, también estaría habilitado para un vacío. Entonces, digamos que ellos van a condicionar a que relacionen una fórmula de precio o de cantidad. ¿Qué recomendamos? Y colocamos ese mensajito acá en la parte inferior. Recomendamos que, digamos que los reportes se envíen oportunamente, pues con el fin de que tengamos tiempo para validar y ajustar los contratos, las solicitudes de registro de contratos UNR dentro de los plazos regulatorios. Y en caso pues de que ustedes quieran dar un alcance, lo puedan ajustar oportunamente. Ahora nos encontramos con la hoja de cantidades. En la hoja de cantidades vamos a encontrar las columnas de ID requerimiento, que es el ID requerimiento que relacionamos en la hoja de datos básicos, el código SIC de la frontera y se mantiene pues la misma metodología que ya les mencionaba en caso de que esté en solicitud de registro de la frontera nueva del usuario no regulado, pues se relaciona el ID de requerimiento. Por lo tanto, no contaría con un código SIC de frontera y se relacionaría la palabra nuevo. Encontramos también la fecha de inicio de la vigencia y la fecha fin de la vigencia. Digamos que aquí hay un dato importante y es que la vigencia debe coincidir con la vigencia que relacionamos en la anterior hoja. Si bien nosotros desagregamos esa vigencia en diferentes secciones porque no aplican, digamos que las cantidades para los mismos periodos y los seccionamos o los seccionamos por tipos de días, las vigencias deben coincidir con el periodo que estamos relacionando en la hoja anterior. No deben existir espacios entre los periodos o un periodo sin cubrir. Por consiguiente, encontramos la columna de tipo día. En la columna de tipo día vamos a encontrar que se pueden seleccionar por domingos, festivos, días ordinarios y sábados. O para el ejemplo que relacionamos en renovación o actualización de contratos, tipo de día, entonces ese es el de todos los días. Entonces no está desagregado, sino es el de todos los días. Esos son los dos ejemplos. También ponemos una nota importante que hacía con respecto a la fecha de inicio y fin de la vigencia del contrato, que no pueden existir vigencias tampoco traslapadas. Si bien les hacía mención a que no pueden quedar espacios sin cubrirse, sin relacionarse, las cantidades tampoco podrán quedar traslapadas. La hoja de precios, que es la tercera hoja que constituye este formato de plantilla de contratos UNR, está constituida por el ID de requerimiento, el código SIC de la frontera, la fecha inicio de la vigencia, la fecha fin de la vigencia. Que si bien, digamos acá, para el ejemplo, lo relacionaron solamente por un tipo de día, pero para todos los componentes deben ser idénticas las vigencias. Si yo lo decido desagregar por componentes, como se solicita pues regulatoriamente en el momento que yo hago la desagregación, mis vigencias también deben ser idénticas para todos los componentes que estoy desagregando para un mismo periodo. Hacemos mención al numeral 20.9, artículo 20 de la CREC 018 del 2022, donde nos indican que por lo menos se deberán distinguir separadamente los cargos asociados de la compra de energía, el G, los pagos por el uso de las redes de transmisión y distribución y el costo de comercialización. Pero además se define que también se deben relacionar
las demás componentes que defina la regulación para el costo unitario de prestación del servicio del mercado regulado. Entonces, por eso la desagregación completa pues, de los componentes del CU. Ahora pasamos al formato para el reporte de la información de la facturación de usuarios no regulados. Los plazos para hacer este reporte va a ser de 10 días hábiles al mes siguiente del periodo facturado. Digamos que en caso de que los periodos de facturación de algún usuario no regulado no sea mensual, igual pues digamos que tendrá que cumplir los mismos plazos, pero ellos reportarán pues la información, la mejor información disponible que tengan en el momento de la necesidad del plazo, la obligación del reporte de la información de la facturación de los usuarios no regulados. ¿Qué nos vamos a encontrar en la plantilla de facturación UNR? Las mismas condiciones pues que ya les mencionábamos, que en ningún momento pues se debe alterar la estructura, modificar los datos, con el fin de que su plantilla sea cargada y admitida por el aplicativo de contratos UNR. Los dos pues están en formato Excel. Dentro de esa plantilla de facturación del usuario no regulado, vamos a encontrar la hoja facturación, que va a estar constituida por esas columnas que vemos acá. El código SIC de la frontera, porque es una frontera ya con reporte a la SIC, ya registrada por el agente y el cual va a reportar su facturación y cómo se hizo efectiva dentro pues, de los plazos dentro del mes anterior. Entonces vamos a encontrar el código SIC de la frontera, que ya pues, de la frontera está registrada ante la SIC, la fecha de inicio del periodo de facturación y la fecha del fin del periodo de facturación. Adicionalmente, también se solicita desagregar los componentes que componen pues, el CU y se hace referencia a los periodos, para cada uno de los periodos, los valores, los precios. Entonces, desde el periodo 1, 2, 3 hasta el periodo 24. Vamos a tener dos condiciones para el envío de la información de los contratos UNR y de la factura. Perdón, sí, o sea, con los contratos UNR vamos a tener dos condiciones, pero la facturación sí va a ser solamente un único medio. Entonces, con respecto al reporte de los contratos UNR, vamos a tener también habilitado el buzón de info. ¿Por qué? ¿Y a quiénes le aplica? Aplicaría para el reporte de contratos UNR vigentes, que requieran, pues que deben cumplir lo que exige al inicio del mes, o sea, 1 de diciembre, ya reportar sus componentes desagregadas del CU. Entonces, con el fin de que hagan esos reportes de los contratos UNR vigentes, se tiene el buzón de info y deberán relacionar el formato, el cual les acabo pues de mostrar. También el buzón será el medio a través del cual se hagan los reportes de los contratos UNR asociados a un cambio de agente de frontera UNR. Serán esas dos condiciones. Digamos que, ¿cómo debe ser esa estructura de ese envío de la información? El asunto del correo, de la solicitud del reporte de esos contratos deberán contener esa estructura. Para el cambio de agente deberá tener el código y la solicitud. Cuando hacemos mención al código y la solicitud, es el requerimiento. El requerimiento que se obtiene a través del aplicativo de registro de fronteras y contratos UNR, cuando ustedes hacen la solicitud de cambio de agente, de cambio de representación de la frontera. Seguido del código SIC de la frontera, que va a tener una estructura de FRT y 5 dígitos. Y seguido de la palabra cambio de agente. Ahora bien, para el reporte de los contratos UNR, deberá tener esa frase de reportes contratos UNR y adicionalmente el código del agente, el código SIC del agente. Cuando hablo del buzón de info, hago referencia al correo electrónico info@xm.com.co. Ahora bien, el otro medio que vamos a utilizar es el aplicativo de contratos UNR, que como ya le mencionaba mi compañera Yu,
posiblemente esté, digamos que la fecha probable que tenemos de entrada en vigencia, de entrada en operación del aplicativo es el 5 de diciembre. Y su nombre es así, contratos UNR. Esa sería pues la interfaz de que ustedes visualizarían en el momento en que intenten pues y requieran loguearse. Digamos que las credenciales que necesitan para poder acceder a ese aplicativo son las mismas que tienen actualmente en el aplicativo de registro de fronteras. Solo van a poder acceder los agentes comercializadores. ¿Va a aplicar para qué casos? Va a aplicar para las solicitudes de registro de contratos UNR nuevos, la renovación o actualización de contratos UNR, el reporte de facturación de contratos UNR. Por lo tanto, el módulo que teníamos antes de la sección pues en el aplicativo de registro de fronteras, que era el módulo de contratos, que servía para el reporte de tarifas, para renovación de contratos, va a deshabilitarse. Entonces, el único medio que va a haber para estas condiciones, para ese tipo de solicitudes, va a ser el aplicativo de contratos UNR a partir del 5 de diciembre. Entonces, va a quedar inhabilitado y también va a desaparecer, digamos que dentro del formulario, en el momento de solicitar el registro de una frontera de usuario no regulado nueva, estábamos acostumbrados que dentro de este mismo formulario encontrábamos una sección o una hoja donde diligenciábamos la información asociada al contrato UNR. Esta también se va a deshabilitar. Entonces, el único medio van a ser los formatos y el aplicativo. Aquí mostramos pues como en la interfaz del aplicativo una vez nos logueamos, accedemos con nuestras credenciales. Entonces, digamos que va a tener unas secciones importantes que les voy a ir explicando. Si bien miramos o podemos identificar que en la parte superior nos va a aparecer pues el nombre del usuario, a qué empresa va a estar asociado, un botón de salida segura, el nombre del aplicativo. Y en esa sección en la que le hago zoom, es la parte donde nosotros podemos descargar las plantillas y cargar las plantillas y presentar la solicitud de registro de los contratos. Entonces, están las tres secciones que mencionaba, que es para las cuales vamos a utilizar el aplicativo, que va a ser para los nuevos contratos UNR, para las renovaciones de los contratos UNR y el reporte de la facturación realizada a los UNR. Cuando nosotros accedemos a realizar o a solicitar un registro de un nuevo contrato, debemos descargar la plantilla. ¿Por qué es recomendable descargar la plantilla? La plantilla, en el momento en que la descargamos a través del aplicativo, nos va a traer información actual. Entonces, por ejemplo, para el registro de nuevos contratos nos va a traer los ID de los requerimientos que se han creado en el aplicativo de registro de fronteras cuando han solicitado el registro de una frontera nueva. Y esas solicitudes de registro se encuentren en estado de revisión. Entonces nos las va a traer, va a decir, usted tiene esas solicitudes abiertas, las tiene en estudio y entendemos que son las solicitudes que usted va a intentar pues presentar la solicitud de registro de contratos UNRs nuevos. Entonces los lista y allí puedes darte cuenta si efectivamente tienes vigentes las solicitudes de registro de las fronteras UNR. Adicionalmente, va a tener la opción de que... A mí te desactivé el audio. Qué pena contigo. Es que habían otros micrófonos abiertos. Agradecemos por favor al público que tengan los micrófonos cerrados. Gracias. Gracias. Listo, entonces en el momento en que se hace el cargue de la plantilla, el aplicativo va a permitir hacer diferentes validaciones, que les va a permitir también descargar, o se le genera el reporte de las inconsistencias y ustedes van a poder revisar a qué inconsistencias hace referencia el aplicativo y por el cual no le está aceptando el cargue de la plantilla. Entonces es muy necesario que estemos muy atentos y leamos las señales que nos está entregando el aplicativo. Asimismo va a ser para las secciones de renovaciones y de facturación. Entonces, digamos que en la parte de renovaciones nos podemos guiar
también por el histórico que les voy a explicar más adelante de cómo podemos filtrar por ese histórico de esos contratos que tenemos vigentes, que tenemos registrados y queremos hacer una renovación de esos contratos. Entonces podemos filtrar y digamos que podemos complementar la plantilla que descarguemos de la sección de renovaciones. Por otra parte, la plantilla de facturación la podremos descargar y nos va a traer y nos va a dar la señal de cuáles contratos teníamos vigentes en el mes anterior y que estaríamos generando la facturación a ese usuario no regulado. Y también estarían pues las secciones de cargar plantillas y sus respectivas validaciones. Continuamos con la parte de los filtros. Los filtros están asociados a la parte del histórico que está aquí abajo. Entonces, en los filtros se relacionaron como los campos principales o más utilizados por las agentes, que serían el ID del requerimiento, el código SIC de la frontera, que entendemos que es una información bastante práctica, el tipo de precio, el tipo de solicitud, el estado en el que están las solicitudes, las fechas probables de registro, las fechas de inicio del contrato y la fecha fin del contrato. En el letrero moradito que les estoy indicando, podrán hacer limpieza pues de los filtros que hayan relacionado para mayor practicidad y podrán relacionar nuevamente sus filtros y obtener la información deseada, dando clic en filtrar una vez hayan puesto pues todas las condiciones a las que hace referencia. Entonces, ya en la sección del histórico, donde le muestran el estado de todas sus solicitudes, podrán ver pues los estados en diferentes colores que nos permite como tener ese semáforo o las señales principales de en qué estado están mis solicitudes. Adicionalmente, podemos, adicional del resumen pues que se muestra de cada uno de los contratos, que es el número del contrato, el estado, el tipo de solicitud, el ID del requerimiento, el código SIC, el código SIC de la agente de la frontera. Adicionalmente podemos ver cómo se cargó esa información y cómo se solicitó registrar este contrato UNR. Entonces, ¿qué vamos a poder ver allí? ¿Qué reportamos? ¿Qué reportó la gente con respecto a cantidades? Puedo irme a la hoja de cantidades, a la hoja de precios y la facturación. Porque si bien la información de datos básicos la veríamos ya en la línea, que es visual sin tener que desplegar la información. Entonces, van a poder ver fácilmente el detalle de cada una de sus solicitudes y cómo se hizo pues el registro de cada uno de los contratos UNR que ustedes tengan en su histórico. Otra parte importante es que ustedes podrán seleccionar diferentes contratos y generar reportes de acuerdo a su conveniencia. Podrán descargar la plantilla de facturación de los contratos que ustedes seleccionen, o descargar la plantilla de renovación, o descargar la plantilla de información de contratos. Entonces no van a quedar sesgados únicamente a lo que les entreguen las plantillas en la sección que les mostraba inicialmente, sino que ustedes mismos van a poder construir sus plantillas dependiendo de los contratos que ustedes seleccionen y que tengan en su histórico. Entonces, la verdad, lo vemos bastante práctico para que puedan estructurar correctamente y se disminuya la posibilidad de error. Adicionalmente, aclaramos que solo se podrán desistir contratos en este aplicativo los que sean de tipo renovación o actualización. ¿Por qué? Digamos que cuando se solicita registrar una frontera nueva, ustedes vienen al aplicativo de contratos UNR y solicitan también el registro del contrato UNR, pero no podrán desistir de esa solicitud. Van a tener que desistir de la solicitud de registro de la frontera nueva de un usuario UNR. Quien va a estar como principal va a ser el aplicativo de registro de fronteras, y el aplicativo de contratos UNR se va a alimentar y va a tomar todas las señales que entregue el aplicativo de registro de fronteras. Entonces, si ustedes desisten de la solicitud de registro de la frontera del usuario UNR, inmediatamente quedará enlazado con desistir la solicitud de registro del contrato UNR a través del aplicativo de contratos UNR. Entonces, el único que estaría de manera independiente, sin condicionar al aplicativo de registro de fronteras, serían las solicitudes de renovación, que deberán ser desistidas en caso de que aplique a través del mismo aplicativo.
Como mencionaba mi compañera Yu al comienzo de la capacitación, digamos que se publicó una noticia donde hacíamos referencia pues a los formatos, a los instructivos y a que ustedes nos presentaran sus diferentes dudas, consultas que tuvieran o comentarios con respecto a los formatos. Entonces, para el tema que les acabo de socializar, se presentó una única consulta, que es las que les estoy presentando. Entonces, ¿qué nos dice el agente? La gente nos hace una consulta asociada a la plantilla de contratos UNR. Entonces, la gente dice, se indica en el instructivo que deben diligenciarse en la hoja de precios todos los componentes tarifarios del CU, por frontera, horariamente y para toda la vigencia del contrato suscrito con cada usuario. Sin embargo, a excepción de los componentes G y C, el resto de las tarifas reguladas son calculadas por el ASIC y no son de responsabilidad del comercializador calcular y o estimarlas. Entonces nosotros relacionamos acá el numeral que ya les hacía mención, que es el numeral 20.9 del artículo 20 de la resolución 018 del 2022, donde menciona que por lo menos se deberán distinguir separadamente los cargos asociados a la compra de energía, a los pagos por uso de las redes, el costo de la comercialización y los demás componentes que definan la resolución para el costo unitario. Entonces, digamos que entendemos que la consulta no iría directamente al administrador del CIMEN, sino que iría directamente al ente regulador, porque ya está establecido regulatoriamente que se deben reportar todos los componentes de la tarifa. Por eso con eso daríamos finalizada la parte de reporte de contratos UNR y facturación de usuarios no regulados. Continúa mi compañera yo. Gracias, Brenda Samara. Bueno, este espacio es mucho más corto. La idea de este espacio es contarles cuál resolución aplica para el reporte de los precios de contratos de DBs, el diligenciamiento de la plantilla, cómo se diligencia, cuáles son los campos que deben diligenciar y al final voy a responder unas preguntas que enviaron los agentes por correo electrónico a la SIC. Sami, te voy a quitar la pantalla, porfa. Un segundo. Listo, entonces aquí, ¿cuál es el artículo 15 de la resolución CREC 101-018 del 2022? Menciona la información sobre los anillos de seguridad del cargo por confiabilidad y menciona que el administrador del CIMEN, ¿cierto?, debe publicar y actualizar la información de que trata todo el artículo. El administrador del CIMEN ese es el ASIC. Entonces, nosotros tenemos que publicar y actualizar toda esta información diario. ¿Quién debe reportar esta información a la SIC? Mucha de la información ya la están reportando comercializadores y generadores, solamente van para los comercializadores y generadores, ¿cierto? Y lo que no tenemos aún reportado por parte de los agentes, pues lo vamos a reportar con los formatos que estamos presentando en este espacio. ¿Cuál numeral aplica para este espacio en el cual pues este espacio de esta intervención? El numeral 15.6, el cual establece que todos los comercializadores y generadores deben reportar los precios promedios mensuales de los contratos de DB en pesos por kilovatio. Nosotros como ASIC debemos entregar estos precios agregados, ¿cierto? Precios agregados de los precios mensuales de los contratos de DB. Ustedes nos entregan la información en los formatos que nosotros estamos publicando, que vamos a ver a continuación, y nosotros hacemos los cálculos que tengamos que hacer. ¿Cuáles son las consideraciones para reportar o para entregar, para que ustedes nos entreguen esa información, ¿cierto? Para que los agentes comercializadores y generadores entreguen la información a la SIC. Este reporte pues, se debe realizar de manera continua. Esto quiere decir que no es una única vez, no quiere decir que entregan la información el 1 de diciembre o en el transcurso de esta semana y no lo vuelven a hacer, no. Quiere decir que ustedes siempre que vayan a registrar un contrato de DB deben reportar la información de precios pactados en ese contrato.
Los plazos definidos para hacer ese reporte de esa información son los establecidos en la resolución 019 del 2002, del 2022, donde indica que, que los agentes tienen un plazo mínimo de 3 días calendario para solicitar el registro de estos contratos, ¿cierto? Antes pues, de la fecha de inicio de operación comercial del contrato. Esta información es requisito, o sea, el reporte de los precios de contratos DDB es requisito tanto para el registro como para la modificación de todos los contratos DDB. La plantilla de reporte de precios de contratos DDB, que es la que vamos a ver a continuación, es un medio alterno, ¿cierto? Es solamente como medio alterno. Cuando ya se habilite la funcionalidad de reportar esta información a través del aplicativo Publicón, no deberá ser diligenciado. El formato está desarrollado para que ustedes no alteren ninguna de las columnas o filas que hay allí. Samara les comentaba que los documentos no deberían tener espacios, que no deberían tener espacios en blanco o filas en blanco, no deben alterar el número de columnas o cambiar el orden de las columnas. El separador de decimal debe ser un punto, ¿cierto? Y el separador de miles debe ser una coma. Los formatos que tenemos que los agentes, ¿cierto? Comercializadores y generadores tienen que reportar. Es un formato que está publicado en la página de XM. Ahorita vamos a mirar cuál es la ruta directamente en la página de XM. Y ese formato tiene 2 hojitas. La primera hoja es la información del contrato. Esa información del contrato, aquí quiero hacerles una aclaración. Esta información tienen que reportarla comercializadores y generadores, ¿cierto? Pero si un comercializador ya reporta todos los contratos, no es necesario que el generador reporte los mismos contratos, ¿cierto? Las plantillas tienen que estar firmadas por las 2 partes, tanto el comprador como el vendedor, pero no necesariamente los 2 agentes tienen que enviar esa información a la SIC, porque medio la envía. Una vez diligencien la plantilla correctamente, la firman con firma de certicámara y la envían por info@xm.com.co. La plantilla tiene 2 hojas. La primera es la información del contrato. En la información del contrato, ustedes deben diligenciar todos en esta columna de código contrato, todos los contratos que ustedes tengan registrados ante la SIC con una vigencia igual o superior al 1 de diciembre del 2022, que hayan sido registrados antes del 1 de diciembre del 2022. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes registraron un contrato el 26 de noviembre del 2022 con vigencia para, no sé, 1 de enero del 23 al 31 de diciembre del 23, tienen que reportarlo acá. Y aquí reportan todos los contratos. Todos los contratos que tengan registrados ante la SIC los deben registrar en esta columna. El código SIC del contrato, que es un código numérico. El agente que compra y el agente que vende es el código SIC del agente que compra, ¿cierto? Que es el del generador. Y el agente que vende es el código SIC del agente comercializador con los códigos SIC de los contratos. El recurso que compra es el código SIC del recurso de generación y la fecha inicial y la fecha final del contrato tiene que estar en formato año, mes, día. Y esta fecha, tanto la fecha inicial como la fecha final, corresponde a toda la vigencia de operación del contrato, de operación comercial del contrato. Aquí solamente necesitan en la primera hoja diligenciar por cada contrato, diligencian la fecha inicial y la fecha final. Entonces yo registré un contrato, el 45520, y lo registré con una fecha del 1 de enero del 23 al 31 de diciembre del 23. Entonces todo ese periodo lo voy a colocar aquí, ¿cierto? Como les decía, esta plantilla no debe sufrir cambios estructurales, no se debe diligenciar y tienen que, bueno, para diligenciar toda esta plantilla, nosotros tenemos un instructivo publicado en la página de XM, al cual pues lo deben consultar. Allí está el paso a paso para diligenciar la plantilla. Ahorita lo miramos. Este es el link. Bueno, en la hoja 2, que es la hoja precios contrato, se encuentran estas columnas. Entonces, las primeras 3 columnas, pues es prácticamente la misma información de las 3 primeras columnas de la hoja contrato, ¿cierto? De la primera hoja. ¿Qué sucede? Ustedes aquí colocan el código del contrato, ¿cierto? O todos los códigos de todos los contratos que requieran
que estén registrados. En esta hoja colocan todos los contratos que estén registrados. La fecha inicial y la fecha final del contrato viene heredada, es una información que viene heredada de la hoja contratos. Entonces, estas dos columnas que están en naranja, no es necesario diligenciarlas. La plantilla no la deja diligenciar porque ya viene esta fecha de la hoja anterior, de la hoja que ustedes ya han diligenciado. Estas dos columnitas que están en verde, la fecha inicial vigencia precio y la fecha final vigencia precio, también tiene que, esta sí la deben diligenciar. Entonces, en estas dos columnas tienen que estar en formato año, mes, día, ¿cierto? Y tienen que comprender la vigencia completa del contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que es que el contrato, yo tengo un contrato, pero el contrato es de 6 días y cada día tiene un precio diferente. Listo, si cada día tiene un precio diferente, entonces ustedes acá me colocan, el 1 de diciembre del 2022 tiene un precio, entonces acá me colocan 1 de diciembre del 2022 y 1 de diciembre del 22, precio 100 pesos. El 2 de diciembre del 2022, el 2 de diciembre del 2022, precio 120 pesos, ¿cierto? Pues ustedes son los que conocen estos precios. Entonces, aquí colocan toda la vigencia de precio del contrato en caso de que los precios sean diferentes. Y pueden acá colocar tantas veces como sea necesario el código del contrato. Cada vez que ustedes me coloquen el mismo código del contrato, en estas dos columnas se va a heredar la información, la misma información de la columna anterior. En precio, en esta columna precio, va el precio del contrato con 2 decimales de precisión. Estos precios los conocen ustedes. Acá pueden colocar precios mayores o iguales a 0. Y la unidad del precio debe estar expresada en pesos por kilovatio o dólares por megavatio. Listo. Entonces, les voy a mostrar la página de XM donde podemos descargar la información y luego pasamos a mirar las preguntas. Listo. Entonces, en la página de XM, en la opción de transacciones, la última opción es formatos instructivos y procedimientos. Buscamos la opción registro contratos y en registro de contratos vamos a encontrar 3 carpetas. Una carpeta son formatos, la otra carpeta son instructivos y la última carpeta son procedimientos. Dentro de formatos, en la hoja 2 de formatos, tenemos el formato reporte precios contratos de DB. Este es el que ustedes deben descargar y diligenciar. Esta mañana, en la capacitación de esta mañana, de acuerdo con las sugerencias de los participantes de la capacitación de esta mañana, se corrigió el formato y se dejó para que el precio de los contratos fuera igual o mayor que 0. Adicional a la plantilla que tienen que diligenciar, tenemos un instructivo, que es este. Es el primer instructivo que encontramos acá, instructivo de diligenciamiento de reporte de contratos de DB. Y aquí está el paso a paso de cómo diligenciar el formato de contratos de DB, de precios de contratos de DB. Este instructivo vamos a colocar una versión nueva donde indicamos que el formato debe ser firmado por las dos partes, ¿cierto? Tanto comprador como vendedor y enviado a info@xm.com.co. Listo. A continuación, entonces vamos a revisar las preguntas que nos enviaron pues con anticipación, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unas preguntas que ya nos habían enviado con anticipación. Empezamos. Respuesta a preguntas. Entonces, la primera pregunta es, respecto al párrafo encontrado en el instructivo formatos de reporte de precios de contratos de DB,
En ese sentido, y dando cumplimiento a lo definido en la resolución frente a estos reportes que deben realizar los agentes comercializadores y generadores, solicitamos aclaración respecto a quién es el agente que debe realizar el envío del formato de reporte de precios a la SIC. Es decir, pueden enviarlo cualquiera de los dos agentes o ambos deben hacerlo. Bueno, la respuesta, el formato debe ser firmado por las dos partes, ¿cierto? Y enviado por una de las partes al correo de info@xm.com.co. No es necesario que lo envíen las dos partes, pero sí tiene que ser firmado por las dos partes. La 2. Solicitamos aclaración respecto a los plazos de envío del formato de reporte de precios de contratos de DB, dado que se entiende lo siguiente. Para los contratos de DB vigentes al 1 de diciembre del 22, se deberá reportar la información de los precios de los contratos de DB a más tardar el 10º día hábil de diciembre del 2022. Un ejemplo del entendimiento anterior es el siguiente. Fecha de creación del contrato, el 28 de noviembre del 22. Fecha de inicio del contrato, el 1 de diciembre del 22. Y fecha final del contrato, el 31 de agosto del 23. Para la vigencia del contrato anterior, el envío se debe realizar máximo el 15 de diciembre del 2022, en donde se reportarán los precios de los años del año 22 y 23. Así es, este entendimiento es correcto. Los agentes comercializadores y generadores tienen plazo de reportar todos los contratos que se hayan registrado con una anterioridad del 1 de diciembre del 2022, pero con una vigencia superior al 1 de diciembre del 22, tienen plazo de reportarlo hasta el 15 de diciembre del 22, ¿cierto? Y en ese reporte deben informar cuáles son los precios en los cuales contrataron esos contratos. La pregunta 2.2. Para contratos registrados a partir del 1 de diciembre del año 22, se debe enviar el formato de reporte de precios de contratos de DB 3 días antes de la fecha de inicio de operación comercial del contrato. Un ejemplo del entendimiento anterior es el siguiente. Fecha de creación del contrato, 1 de diciembre del 22. Fecha de inicio del contrato, 4 de diciembre del 22. Fecha final del contrato, el 4 de diciembre del 22. Para este caso, se debe enviar el reporte de precios el 1 de diciembre del 22. Entonces, el formato que yo les acabo de explicar es un formato que vamos a tener en cuenta como medio alterno para los contratos que se firmaron y que se registraron pues a la SIC antes del 1 de diciembre del 22. Luego, o sea, los contratos que ya se registren a partir del 1 de diciembre del 22, ya son contratos que dentro del aplicativo Publicón se puede diligenciar el precio de esos contratos. Entonces, una vez Publicón ya esté habilitado para que ustedes ingresen esa información, que tenemos una fecha probable del 1 de diciembre del 2022, ustedes ya no tienen que enviar este formato por medio alterno. Se hará directamente desde la aplicación de Publicón, ¿cierto? Lo que este formato lo tienen que utilizar para los contratos que fueron registrados antes del 1 de diciembre. Ahora bien, si el 1 de diciembre del 2022, nosotros vamos a publicar una noticia indicándoles a ustedes indicándoles, ¿cierto? Que el 1 de diciembre entra en operación el aplicativo de Publicón con esta modificación en el precio, ¿cierto? Si el 1 de diciembre, por algún motivo, el aplicativo no, pues digamos que no entra con esta modificación, entonces sí, ustedes registren el contrato como siempre lo han registrado por el aplicativo Publicón, pero adicional envían la plantilla por medio alterno, ¿cierto? Por info@xm.com.co, pero lo más probable es que el 1 de diciembre ya todo esté listo y este formato solo lo tengamos para los contratos que se registraron antes del 1 de diciembre. Igual les informamos, estén pendientes de las noticias de la página de XM que nosotros le informamos de ese paso a producción. Tercera pregunta. Respecto al párrafo encontrado en el instructivo formato de reporte precios de contratos de DB, un contrato puede contener diferentes vigencias para los precios. Estas vigencias deben abarcar la duración completa del contrato. No podrán existir vigencias traslapadas. A tener en cuenta, la primera vigencia relacionada para un contrato deberá contar con una fecha igual a la fecha inicial del contrato y la última vigencia del contrato debe contar con una fecha final igual a la fecha final del contrato. Un ejemplo del entendimiento anterior es el siguiente. Se tiene un contrato con las siguientes características. Contrato
con una fecha inicial del 15 de diciembre del 22 y una fecha final del 20 de diciembre del 22, en donde la vigencia del contrato es de 6 días y donde los 6 días se manejaron precios distintos. El reporte se debe realizar de la siguiente manera. El contrato, 6 veces repetido, la fecha inicial y fecha final del contrato de acuerdo con el precio, ¿cierto? Entonces, precio, fecha inicial el 15 de diciembre, fecha final el 15 de diciembre, precio, el que ustedes determinen en sus contratos bilaterales. Y así sucesivamente si cada una de las vigencias cambia, ¿cierto? Si el precio cambia para cada una de las vigencias del contrato. Lo que sí deben tener en cuenta es que la fecha inicial del contrato sea el 15 de diciembre, que fue cuando empezó, y la fecha final de ese contrato sea el 20 de diciembre del 2022, que es cuando termina la vigencia de ese contrato. La respuesta sí, así tiene que ser. Pueden colocar tantas veces el contrato como consideren necesario de acuerdo con los precios. Y en la hoja 2, que es la hoja de precios contrato, tienen que colocar todos los contratos que tengan registrados. O sea, no es un formato por contrato, sino que en el mismo formato pueden colocar todos los contratos que tengan registrados ante la SIC con las condiciones que ya hemos hablado. La cuarta pregunta. Finalmente, solicitamos aclarar si la información de precios de contratos de DB sería pública o no por XM, para que pueda ser consultada de manera pública o de alguna otra manera, ya que consideramos que XM no debe publicar información particular del agente comercializador, sino únicamente información agregada como promedios. Tampoco debe revelar relaciones contractuales donde se identifiquen las partes. De acuerdo con lo que establece la resolución, nosotros no vamos a publicar precios donde divulguemos comprador y vendedor. Lo que se va a entregar y lo que se va a publicar de acuerdo con lo que establece el artículo 15 de la resolución es precios agregados, ¿cierto? Precios promedios ponderados de los precios de los contratos registrados ante la SIC de DDBs. Entonces no vamos a divulgar información que consideramos que es privada de los agentes. ¿Cuál es la diferencia entre la columna fecha inicial contrato de DB de la hoja contratos y fecha final fecha inicial contrato de la hoja precios contrato? La misma inquietud para las columnas fecha final de la hoja contratos y fecha final de la hoja precios. No hay ninguna diferencia. Las dos fechas, fecha inicial y fecha inicial del contrato en la hoja contratos y la misma columna para la hoja precios contratos, no hay ninguna diferencia. Es la misma fecha. Lo que pasa es que en la hoja precios contratos es una fecha que es heredada. Entonces, ustedes no tienen que diligenciar ninguna información, sino que únicamente diligencian el código del contrato y ya esta fecha se carga automáticamente. Si no hay una diferencia en el punto anterior, sugerimos que todo se diligencie en una sola hoja. Bueno, lo que pasa es que ya desarrollamos nuestros aplicativos y tenemos la información ya de esta manera. Para este caso no podríamos acoger a la solicitud. Este reporte lo debe hacer el generador y el comercializador o con que uno de los dos haga el reporte, la plantilla es válida. Efectivamente, el generador y el comercializador deben firmar la plantilla, ¿cierto? Por Certicámara, pero el reporte lo debe hacer el generador o el comercializador, enviarlo pues a la SIC. Pregunta 8. Respecto a la información que se solicita en el correo precedente, es necesario informar los precios vía correo electrónico, aparte de haberlos reportado al momento del registro del contrato, bien sea por el medio alterno o por Publicón. Esto es lo que les decía, ¿cierto? Entonces, perfecto. Si ustedes ya diligenciaron, o sea, si ya estamos a 1 de diciembre, Publicón ya recibe la información de los precios de los contratos de DB, y ustedes ya lo diligenciaron por Publicón, no es necesario que utilicen el medio alterno. El medio alterno, que es esta plantillita que les estaba mencionando hace un rato, solamente se utiliza para los contratos que fueron registrados antes del 1 de diciembre del 2022 y que todavía la SIC no cuenta con esta información. Ya con esto terminaría. No sé si de pronto tienen alguna pregunta adicional. Yo si quieres voy a dar respuesta, empecemos dando respuesta a las preguntas que veo que hay en el chat. La primera pregunta dice, buenas tardes, el ID del requerimiento para una frontera nueva
en cada tipo de día varía o es el mismo ID del requerimiento. Sería el mismo. El mismo ID del requerimiento se debe repetir hasta completar pues la desagregación que hayan hecho de la misma solicitud de registro del contrato. Es decir, si digamos que para cubrir ese periodo diligenciado en la hoja de datos básicos se desagregó por tipo de días, por componentes del CU, entonces toda esa información se debe repetir la cantidad de veces que sea necesario para poder identificar que la línea en la que se está relacionando la información, hace referencia y está asociada a dar cumplimiento y completar la información asociada a esa solicitud de registro. Siguiente pregunta. Dice, buenas tardes. Cuando se atienden usuarios a precio de bolsa más prima, ¿cómo se reporta la información en la plantilla de precios? Vale, digamos que eso estaría condicionado a la parte de la fórmula para el despacho pues, de precios del contrato que dependería, entendemos, del precio de bolsa. Se debe estimar para cada una de las componentes del precio al cual despacharía el contrato para toda la vigencia del contrato. Digamos que recordemos que la responsabilidad es de los comercializadores que debe validar la información que reporta con base en estos contratos versus la información que se factura, la información que ustedes van a reportar de la facturación de estos usuarios no regulados. ¿Cómo lo establece? Pues en la sección, en el artículo 20.9 de la resolución, ¿vale? Otra pregunta, las componentes por pago de servicios de la SUPER, de la CREC, el ASIC, el CNO, ¿en qué componentes se incluyen? ¿Por qué no están en la plantilla de facturación? El CEPROC también no está en las plantillas. Entonces, digamos que esas componentes a lo que hace mención, digamos que las componentes que se relacionan más bien en la plantilla hacen referencia a lo definido en el artículo 4 de la CREC 119 del 2007. Entonces, digamos que en cuanto a la desagregación de las componentes del CU, se hace referencia a las componentes que mencionamos y relacionamos en la plantilla, ¿vale? Es por eso que se relacionan únicamente ellas. Y por último, tendríamos que... pero creo que estas dos sí serían tuyas, Yu. Igual, digamos que también me aplicaría. Dice, debido a que el precio se debe registrar con una precisión de 2 decimales, el precio se redondea al decimal más cercano o al próximo o anterior. Entonces, digamos que se debe acercar pues al que mejor refleje la realidad, ¿cierto? La realidad del usuario. Por lo tanto, pues al decimal más cercano. Pues se debe garantizar siempre los 2 decimales de precisión. La información de la plantilla de precios es para algún informe, teniendo en cuenta que es una proyección. Es una estimación, es correcto. Y sí va a servir como base para la información que se publique a través del CIMEN. Por eso digamos que les hacía referencia al artículo 25, que es donde relacionan pues qué información se va a hacer pública y qué objetivo tiene la recopilación de la información de los contratos UNR y el reporte pues de la facturación que se realiza a los usuarios UNR, ¿vale? Otra pregunta, y creo que está cierto. Buenas tardes, ustedes pueden entregar los formatos con la información existente de los contratos firmados antes del 1 de diciembre para que los agentes terminemos de poner la información faltante y firmarlo. Digamos que aún el aplicativo de registro de fronteras, pues aún no se ha deshabilitado las opciones en que ustedes pueden hacer como el exporte y la información de los contratos que tienen vigentes. En caso de que, digamos que no les sea práctico y necesiten una información adicional, la pueden presentar la solicitud a través del buzón de info@xm.com.co, siendo específicos en la información que ustedes requieren para poder realizar el reporte de la información, ¿vale? Entonces, quedamos pendientes pues a sus solicitudes Bueno, al buzón de info. yo Yo tengo veo, una Sammy, como 2 pregunta. preguntitas mías.
Un segundito, qué pena. Voy a contestar estas dos preguntitas que veo acá en el chat y ya te damos la palabra, ¿vale? La primera pregunta, los contratos que firme hoy para el 2 de diciembre, ¿debo enviar el formato alterno hoy como fecha límite o tengo plazo hasta el 15 de diciembre de 2022? Bueno, hoy es 29 de noviembre, ¿cierto? Entonces, para los contratos que se firmen hoy, con fecha de inicio de operación el 2 de diciembre, ustedes tienen plazo hasta el 15 de diciembre para enviarme la plantillita, ¿cierto? La plantillita de medio alterno con la información de los precios. Buenas tardes, ustedes pueden entregar los formatos con la información existente de los contratos firmados antes del 1 de diciembre del 22 para que los agentes terminemos de poner la información faltante y firmarlo. Como si les entregáramos la primera hoja diligenciada. Es lo que entiendo. No sé quién hizo esa pregunta. Jimena. Es como Sí, así la es. plantilla de los precios para algún informe. No, no fue Jimena, fue César. Sí, así Como si es. entregáramos la primera hoja diligenciada con todos los contratos que tenemos firmados de cada uno de los agentes. Sí, Yuri, sí. Esa era la pregunta. La compañera tuya la respondió, pero no sé si quieras retomar el Bueno. tema. No, Retomar bueno, la César, no, respuesta. muchas gracias. Sí, Sammy ya la contestó. Ya. Listo, creo que ahora sí, quien tenía la mano levantadita por acá. Creo que ya están todas, ¿cierto? Sí. Excepto esta, Carlos Eduardo, información de la plantilla de precios, algún Entonces, informe. Sí, Sammy, correcto, creo que la Carlos. última. Sí, sí, es como lo menciona Carlos, es correcto. Listo. Gracias, Samara. Tenemos a Diego Camacho con la manito levantada. Sí, Yuri, ¿cómo te va? Bueno, Bien, sí, señor. seguramente ya se ha hablado y pudiera haberse respondido mi duda, pero quiero estar seguro. Nosotros tenemos unos contratos que registramos en Publicón, bueno, ya firmados ya hace varios meses atrás, pero su fecha de vigencia entran en los próximos meses del otro año 2023. Tenemos que ponernos al día, digamos, con estos formatos para detallar todos esos precios de esos contratos, digamos, ponernos con el comercializador de acuerdo y firmar todos los formatos para ponernos al día con eso. Así es, Diego. Todos los contratos que fueron firmados antes, ¿cierto? Del 1 de diciembre, ya hubiese sido, no sé, en el 2020, en el 2021, deben utilizar el formatico de medio alterno para informarnos a nosotros cuáles fueron los precios pactados para cada una de las vigencias de los contratos. Así es, Dale, muchas gracias. con mucho gusto. Jesús. Hola Yuri, buenas tardes. Brenda, buenas Buenas tardes. tardes. Sí, la inquietud mía tiene que ver con las fechas que ustedes mencionaban al inicio, ¿no? Para los reportes que hay que hacer. Bueno, para las vigencias actuales, pues creo que no tenemos problema, podemos hacer el reporte el 1 de diciembre, pero sí nos preocupa los contratos actuales que estamos renovando para la vigencia 2023, porque por lo general, pues a nuestros usuarios les hemos comentado, digamos, como la fecha de la fecha probable de registro, que es el 18 de diciembre, ¿no? Siempre a los usuarios les hemos dicho, bueno, tenemos hasta el 18 para que por favor las negociaciones que estemos haciendo actualmente nos den respuesta antes del 18. Pero con lo que vimos al inicio de la capacitación, vemos que el reporte para que pues la negociación de los contratos, actualización de los contratos no regulados, arranque del 1 de enero, tenemos que reportarles a ustedes hasta el 3 de diciembre, pues al 29 de noviembre lo vemos muy complejo. Esa es la preocupación, por lo que veo que ustedes, si nosotros no hacemos ese reporte al 3 de diciembre, pues nos van a reportar ante la super, ¿cierto? ¿En qué fecha me confirmas, porfa, que hicieron la suscripción del contrato? Porque es que, digamos que sería la fecha en la que estarían condicionados y que entiendo que sería la dificultad para hacer el reporte. O sea, la Sí, o sea, suscripción del contrato ya se hizo y ya superó los 15 días calendario de los que estamos hablando. digamos que todavía estamos en negociación con algunos usuarios nuestros no regulados, ¿no? Pero no creo que sea muy probable que estos usuarios nos acepten la negociación este sábado 3, sino que de pronto la aceptan el 5, la aceptan el 6 o el 7 de diciembre. Esa es la preocupación mía. Pero digamos que
Es que no necesariamente tienes que extenderte los 15 días de la ventana que te estamos mencionando. Lo importante es que se haga la solicitud dentro de esos tiempos. ¿Qué pasa? Entiendo que necesitas una fecha probable de registro. ¿De cuál? Estaríamos hablando O sea, para la fecha probable de registro, el 1 de enero. Yo entiendo que según el calendario, tengo que hacer la solicitud máximo el domingo 18 de diciembre para que me aplique el jueves 29. Okay. ¿Listo? Eso. Y por las fechas que yo vi, la aceptación tendría que hacerse máximo el 3 de diciembre para hacerles a ustedes ese mismo día el reporte. Esa es la inquietud mía, que con algunos usuarios veo imposible que me acepten este 3 de diciembre la negociación que tenga en curso. Lo que puedes hacer es presentar la solicitud dentro de los tiempos que tienes. O sea, digamos que sin superar la ventana de los 15 días y modificar la fecha probable de registro, porque si bien la fecha probable de registro a la que te estoy haciendo mención es la fecha probable de registro mínima permitida, pero tú la puedes ampliar, modificar para que esté posterior. Es decir, se suscribe el contrato por las partes. Puedes presentar la solicitud de registro, la dejas presentada entre los tiempos que menciona pues de la ventana de los 15 días y modificas tu fecha probable de registro, que sería la fecha probable de registro que me mencionas del 1 de enero. Entonces, digamos que no es necesario pues que se tenga que cumplir, que dejes pasar el tiempo y que inmediatamente se cumplan los tiempos, sino que puedes solicitarla con anticipación y modificar esa fecha probable de registro. ¿Qué debe coincidir? Lo importante, digamos que el dato importante es que la fecha probable de registro en la que se va a hacer efectivo el registro de ese contrato UNR debe coincidir con la fecha inicio del contrato UNR. Esas dos fechas son las que se tienen que hablar. ¿Vale, Jesús? Bueno, no, sigo preocupado, pero bueno, muchas gracias. Sí. Si quieres, ahí yo te complemento, Samara. José. Sí, dale. Y es, Jesús, esa fecha que hablas, pues de la que te preocupa, de los 15 días, realmente la suscripción del contrato tiene que hacerse con una ventana dentro de los siguientes 15 días después de la fecha de suscripción del contrato. Es decir, si la solicitud la haces el 18, la suscripción del contrato mínimamente, pero no quiere decir que se tenga que ser ese día, mínimamente debería ser el 3, pero tú la puedes hacer el 4, la puedes hacer el 5, el 6, el 7, porque del 7 al 18 ya hay menos de 15 días. Del 8 al 18 hay menos de 15 días, y así sucesivamente para cada uno de esos días. Respecto a la fecha de solicitud. No sé si me hice entender. Es decir, tú puedes suscribir el contrato el 6, firmarlo, pero del 6 al 18, que es la fecha máxima que tienes para hacer esa solicitud, ya hay menos de 15 días. ¿Qué pasa en ese caso? Que el cliente me firme el contrato, digamos, el 12, porque puede pasar, son empresas muy grandes y prácticamente a última hora del último día que hay que registrar el contrato con la nueva fecha, llegan los contratos firmados por las empresas. ¿Qué pasa en ese caso? Que yo tengo un contrato que me llegó 15 o 16 de diciembre y yo lo tengo que registrar el 18. ¿Qué pasa con esa fecha? ¿Me va a hacer un tilín grande, una bulla grande con las fechas regulatorias que están dadas? No, estaría dentro de los tiempos, porque lo que dice la resolución es que la solicitud debe presentarse dentro de los 15 días siguientes a la suscripción del contrato. Perfecto. Y del 15 al 18 estás dentro de los 15 días. Esa es la palabra clave, dentro de los 15 días. José, pero va en contra de lo que me explicaba Brenda, que ya no arrancaría el contrato el 1 de enero, sino unos días después para cumplir las fechas que ustedes mencionan. Es la misma inquietud que tiene Miriam, es la misma inquietud. No, porque una cosa es la fecha en la cual ustedes hacen la solicitud y otra cosa es cuando se registra. La solicitud máximo hasta el 18 para fecha probable de registro del 1 de enero. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es cuando se registra en la frontera comercial o el contrato y otra cosa es cuando se realiza la solicitud del registro. Los 15 días se validan es versus la fecha de solicitud, no con la fecha de registro. No sé si me hice entender.
O igual, Jesús, podemos hacer la revisión por una llamada telefónica, no hay problema. Podemos hacer un ejemplo, tomar el calendario y explicarte con un poquito más de detalle las condiciones pues del reporte, porque digamos que lo que nos mencionaba José era lo que pues trataba como de indicar en el calendario que les mostraba con el ejemplo del mes de diciembre, que se da cumplimiento pues a los mismos tiempos regulatorios en los que se solicita el registro de una frontera y adicionalmente la solicitud se debe realizar dentro de esa ventana de los 15 días posteriores a la suscripción del contrato entre las partes. Entonces, pero no hay problema. Lo revisamos con calma y revisamos las fechas y hacemos el ejemplo que tú requieres. ¿Listo? Entonces te invito a contactarnos a través de la línea de atención clientes y lo revisamos en conjunto. Pues básicamente es la misma inquietud que tiene Miriam, que digamos, el usuario aún no me acepta o no me firma el contrato y se demora y me lo acepta el 15, pero el usuario sabe que el registro tiene que aparecer el 1 de enero del 2023. O sea, si el usuario me aceptó el 15, yo estoy yendo en contra de los tiempos que ustedes nos están mencionando. Esa es la preocupación nuestra, esa es. Recordemos que eso, para los vigentes, tenemos un plazo de a más tardar el 10º día hábil para reportarlos por formato alterno de los contratos que hoy están vigentes, pero ya los nuevos o renovaciones que se vayan a hacer ya se hacen a través de la nueva aplicación y ya se tendrán en cuenta pues los plazos normales de registro similares pues a los de las fronteras comerciales. Eso para nosotros sería como si fuese una renovación que ustedes harían la solicitud después del 15, el mismo ejemplo que hace Miriam. Le harían a más tardar el 18 a través de la nueva aplicación para que quede vigente a partir del 1. Listo, si quieres, dale. Tamara. Creo que ya terminamos con las preguntas o no sé quién más pues tenga una pregunta adicional. Aquí tengo. Gracias, a Yami. Aquí hay dos preguntitas. Sí, hay dos preguntitas. Dice, una, ¿se debe reportar también el precio de los contratos de DVD existidos? No, es solamente para los contratos que se encuentren registrados al momento del reporte de la información, ¿cierto? Que estén registrados, en estado registrado al 1 de diciembre del 2022 y que tengan una vigencia pues superior a ese día. Dice, dado que Publicón es un aplicativo que coloca bastante problema, debería haber un periodo de transición, dado que esto va a aumentar la carga operativa de las partes involucradas en el registro de contratos de DB. Bueno, ¿qué sucede? Sí, ya Publicón pues es un aplicativo que todos sabemos que pues no es el más ágil, ¿cierto? Pero esta transición no va a ser tan traumática, teniendo en cuenta que solamente se van a incluir digamos que 2 columnas donde ustedes nos van a reportar esa fecha, ese precio y fecha de vigencia. O sea, no son 2 columnas, pues las columnas que sean necesarias, donde colocan la vigencia para el precio, para cada precio, y colocan el precio y la unidad del precio. Entonces, esperamos que no sea tan traumático. En caso de que así sea, pues utilizaremos un medio alterno o ya les informaremos cuál sea la opción adicional, ¿cierto? Por el momento es así. A partir del 1 de diciembre, todo se reportará por el aplicativo público. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, sugerencia, duda. Los invitamos también a diligenciar la encuesta. Ya nuestra compañera Kenny la colocó en el chat. Entonces, para que porfa no olvidemos diligenciar la encuesta. Muy amables. Muchas gracias a todos por la participación. Vemos que no hay más preguntas. Esta capacitación va a quedar disponible en las memorias de XM. Ya. Muchas gracias a todos por su participación, por estar atentos y por acompañarnos. Cualquier duda que tengan respecto al diligenciamiento, ya saben que les están los instructivos con cada uno de los pasos. En caso de que, sin embargo, tengamos más dudas, nosotras estamos pendientes y para contestar cualquier inquietud adicional. Muchas gracias. Por allá lo estaremos molestando. Muchas gracias, una feliz Con tarde. mucho gusto, claro que sí. Gracias, que estén bien. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta chao. luego. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Gracias.